tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy 22 de febrero, con el gusto de acompañarlo un día más aquí en El Timbre, hoy miércoles 22. Y pues sobre todo invitarlo a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto. Recuerde que en Telegram, si usted se suscribe a este canal, ahí usted podrá recibir toda la información que se está generando momento a momento de una manera rápida, porque esto lo puede hacer desde su aparato, desde su móvil, desde su propio teléfono. De ahí que pues hágalo de esta forma y usted se estará conectándose con la información, o bien visite el portal de Cabecera MX en su página web. Y bueno, pues estamos ya aquí con todo el gusto y el placer de saludar a mis compañeros en este día que me acompañan. Ya estamos aquí todos, completo el equipo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí esperando que el día sea, bueno, no he salido todavía, pero que no esté tan complicado con el asunto de la manifestación de la Conotram. Esperemos que el día esté tranquilo. Y pues sí, porque sí van a ser varios frentes los que van a afectar la ciudad. Surya Palacios, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto, Héctor, Carlos? Encantada de estar aquí. Muy buenos días para todos. Esperemos también que no esté tan movidito en noticias como fue el día de ayer. Algo, Feliz algo, miércoles para todos. algo movido, pero bien, bien. Gracias, Surya. Igualmente, feliz día para ti. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, pues contento como siempre de estar con ustedes como todos los miércoles y a ver qué podemos comentar con nuestros videoescuchas de los temas de actualidad. Pues yo creo que bastante, ¿no? Hay mucha información, todo lo que se ha generado, la información desde ayer, prácticamente a media mañana se anunció pues el veredicto del jurado con respecto a los 5 delitos que se le acusan a García Luna allá en Nueva York. Y bueno, pues parece que por unanimidad en todos hay culpabilidad y bueno, pues esperemos ahora sí que el juez sentencie definitivamente esta situación. Pero pues para esto, pues hablar ustedes. Eso sí, el festín grande, ¿verdad, Héctor? El festín grande por parte de los Chairos con esta decisión, ¿no? Bueno, es curioso, la verdad yo no creía que fuera a ser condenado García Luna. Los elementos para juzgar por parte del jurado eran muy endebles, puro testigo colaborador, entre comillas, testigos singulares que funcionan para los americanos, pero la verdad, pues deja mucho que desear en la impartición de justicia. O sea, una serie de declaraciones de testigos que él mismo había detenido, que había procesado, que había extraditado, fueron los que influyeron más para esta sentencia. Yo creo que todavía pueden rescatar algo en la apelación. Espero que cambie de abogados, mientras el abogado actual va a estar muy entretenido contestándole a nuestro presidente la demanda supuesta de daño moral, que yo dudo que se anime el presidente a presentar, porque todo es un show para consumo aquí en los mexicanos, pero no creo que la presente en Estados Unidos, porque va a tener que abrir las cartas. Y segundo lugar, pues no se dijo ninguna mentira. El testigo había declarado que le había dado a un colaborador en esa época para una campaña. Jamás mencionó su nombre, pero pues a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, es triste que ahora hagan un circo de esta condena. Me queda claro que Calderón es el enemigo número uno de Andrés Manuel y ahora todos sus seguidores lo adoptaron también para despreciarlo y atacarlo. Sin embargo, ayer sacó una carta que si quieres le damos una pasadita al resto y luego la comentamos. La carta que ayer en la noche publicó Calderón,
que a muchos les irritó como no tienes idea. Pero yo coincido mucho con lo que dice esa carta y sobre todo el último párrafo. Sí. Surya, vamos al veredicto que el jurado consideró y bueno, hubo sí también una serie de contradicciones, ¿no? Entre los testigos que, bueno, pues también se consideraron o no, pero bueno, pues ahí está el resultado. Es pues prácticamente por unanimidad culpable en los 5 cargos. Sí, así es. Las 7 mujeres y 5 hombres que constituyeron el jurado ciudadano que juzgó a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, pues lo declararon culpable de los 5 cargos, que son participar en una empresa criminal continua, que equivaldría en nuestro país a la delincuencia organizada, conspirar internacionalmente para distribuir cocaína, conspirar para poseer cocaína y conspirar para importar esa droga a la Unión Americana, además de que hizo declaraciones falsas a una autoridad estadounidense, específicamente a las autoridades migratorias de ese país, cuando estaba solicitando su residencia como inversor o como empresario que se dedicaba a labores de consultoría en materia de seguridad en el país vecino. La verdad es de que yo tenía pocas dudas, yo la verdad no, yo sí creía, y de hecho lo comenté en algunas entrevistas que me hicieron, que sí creía que García Luna iba a ser declarado culpable, yo creía que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque así es el sistema estadounidense, quienes aceptan irse a juicio, de cada 100 casos que se juzgan con jurado en Estados Unidos, solo uno resulta en beneficio del acusado, es decir, en solo un caso de 100 puede el acusado resultar inocente. Los otros 99 generalmente son encontrados culpables. Eh, Exista o no existan evidencias materiales, ¿no? Porque como ya lo veníamos diciendo en otros programas, los testimonios también significan pruebas en términos jurídicos. Si bien ya lo sabíamos, o sea, el hecho de que haya recibido sobornos del cártel de Sinaloa, pues un acto de corrupción, pues del cual no hay ni factura ni recibo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, los testimonios y la concatenación de los hechos narrados por los testigos colaboradores de la Fiscalía de Estados Unidos, pues permitieron al jurado determinar que sí era responsable de los 5 cargos por los que se le acusaba a García Luna. Y no hay que olvidar, los jurados también tuvieron acceso a pruebas que no se ventilaron, digamos, públicamente en términos tan mediáticos, pero a lo largo del juicio sí se fueron presentando evidencias tanto de la fiscalía como de la defensa para, pues, tratar de fundamentar sus posiciones específicas. Y los jurados también tuvieron acceso a estas evidencias. Por ejemplo, el Genaro García Luna aceptó, desde que fue detenido en diciembre de 2019, darles a las autoridades de Estados Unidos los passwords de su BlackBerry, de su teléfono móvil en ese momento y de su computadora. Y de ahí se extrajeron varios documentos que también sirvieron como parte de la acusación. Entonces, no solo fueron en estricto sentido los testimonios de narcotraficantes que ahora están colaborando con la Fiscalía de Estados Unidos, sino que también hay otras evidencias que al final de cuentas les permitieron concluir que, bueno, es responsable de esos delitos. Ahora, el 27 de junio será cuando el juez del caso, Brian Cogan, es el que va a determinar cuál es la sanción a la que se le debe de imponer a García Luna tras el veredicto del jurado. Y bueno, esta puede ir de entre 25 y años de prisión o cadena perpetua. Un solo cargo de los 4 cargos específicos de conspiración que tiene amerita como mínimo 10 años de prisión.
Entonces son cuatro cargos. Entonces, imagínense que, o sea, el que, digamos, se puede hacer un cálculo, cosas así, o sea, en realidad el mínimo que pudiera obtener serían de 20, 25 años y, por supuesto, podría pasar el resto de sus días en prisión con una cadena perpetua. Es importante, a mí me parece que sí, es muy importante porque México no ha hecho absolutamente nada en contra de funcionarios que aquí se acusan de corrupción, sino que tuvo que ser Estados Unidos para emprender un juicio de esta naturaleza y de esta importancia. Y creo que no debemos dejar olvidar, además de García Luna, quien estaba sentado también ahí en el banquillo de los acusados era el Estado mexicano, era el sistema mexicano en el que campea el narcotráfico, la corrupción, que eso no se ha acabado, por el contrario, o sea, sigue afectando a muchas zonas de nuestro país en donde prácticamente no hay Estado, sino que manda el crimen organizado. Y creo que eso, digamos que se está olvidando por la batalla mediática y el uso político de la presidencia, en específico de López Obrador y de Morena y de sus seguidores, con respecto a que García Luna fue funcionario en la administración de Felipe Calderón. O sea, independientemente de los temas políticos, el asunto aquí es que también se juzgó al Estado mexicano y bueno, no salimos nada bien parados. Así es. Carlos, y bueno, ya como lo dicen Héctor y Surya, López Obrador no puede estar tan contento, ¿no? No puede estar tan feliz, digo, a pesar de la decisión. Creo que tiene muchas cosas también que responder, ¿no? Sí, sin duda, en el caso de Andrés Manuel, haber sido señalado, al ver que su nombre esté ahí, pero más allá de ese señalamiento, eh, creo que lo que todas las personas, o si no todas, para no generalizar, un gran número de personas sentimos que efectivamente García Luna debe haber sido culpable, pero seguramente no creemos que es el único, ¿no? Es decir, yo sí creo que García Luna debe haber hecho esas cosas de las que le acusan, a lo mejor no de todas, pero sí de gran parte de ellas, y lo mismo debe estar pasando con las actuales autoridades, con las de Peña Nieto y con las de Fox y con las de Cedillo, es decir, no creo que sean casos aislados. Creo que hay una constante en esos casos. Efectivamente, con Felipe Calderón inició una estrategia distinta, pero siempre esas estrategias que puede haber en algún lugar buena intención o bueno, cierta estrategia, siempre resulta que quienes se dedican o quienes están en los mandos principales de seguridad tienen alguna forma de torcer las cosas para resultar beneficiados o para proteger a alguien. Y creo que esa es la parte en la que, por más que pudiéramos tener dudas sobre alguna parte del procedimiento, creo que todos coincidimos, o la mayoría coincidimos en que sí debe ser culpable él y también deben estar en cosas muy similares, no sé si peores, no sé si un poquito menores, pero muy similares las actuales autoridades, ¿no? Ese es el problema. Hoy tenemos alguien sancionado, ya tenemos a García Luna sancionado, bueno, todavía no sancionado, pero sí ya declarado culpable, ya se le dictará sentencia próximamente, pero creo que eso no hace más que confirmar lo que todos pensamos, ¿no? O que la mayoría pensamos, que efectivamente las autoridades se prestan a colaborar con el crimen organizado y ahí están las consecuencias. Yo no creo que Andrés Manuel pueda decir que en su gobierno no están haciendo algo similar, pero me imagino que buscará el modo de darle un poquito la vuelta, de sacarle raja a esto, de sacar un poquito de provecho. Por lo pronto, el que pudiera señalársele que efectivamente yo también soy de los que piensa que una cosa como esas o una serie de delitos como los que se le acusan a García Luna no pueden suceder sin que el presidente lo supiera y, y otra vez lo traslado a todos los presidentes y a todos los sectores de seguridad
de los últimos sexenios, ¿no? Con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y con Andrés Manuel, todos deben estar iguales y creo que todos los presidentes tienen algo de responsabilidad al respecto. Sí, y lo más reciente, ¿no? Con relación al presidente es las declaraciones y los señalamientos que hizo la directora de la DEA en su comparecencia la semana pasada con respecto a que el gobierno de México no ha actuado ni ha colaborado prácticamente y señaló que si no colaboraba, entonces quería decir que estaba pues coludido, ¿no? Con este tema, que es un tema que también ha quedado a deber y a dar respuesta el mismo presidente. Héctor, sobre la carta del expresidente Felipe Calderón, pues comunicado que empezó a circular ayer ya tarde noche, en donde pues él da su posición con respecto al tema. Dices que estás de acuerdo con algunos puntos. ¿Cuáles? Mira, es interesante la carta, al final de cuentas, pues cada quien la leerá y la creerá, querrá creerla o no, pero al final de cuentas, el último párrafo dice, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días de la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso en el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. Creo que el mensaje es muy claro y muy directo. Yo no creo, vamos, que tengan algo contra Felipe Calderón, si no ya hubieran iniciado una investigación seria en el país. Al final de cuentas, todos son habladas, todos son ataques, pero realmente no tienen un solo gramo de evidencia para poderlo culpar. Podemos presumir como Carlos que el presidente en ese momento estaba enterado, como actualmente estamos plenamente convencidos de que el presidente es cómplice de algunos datos, de algunos grupos delincuenciales, o al menos los tolera y no los ataca. Entonces, creo que la carta de Felipe Calderón pues lo dice muy claro, como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Y curiosamente, acuérdense que a Calderón lo atacan de haber iniciado una guerra que causó muchos muertos. Sin embargo, si comparamos los muertos que lleva actualmente el sexenio de Andrés Manuel, es muy superior por delitos federales a los muertos que hubieran dejado Fox, Calderón o el mismísimo Peña Nieto en esta supuesta guerra contra el narco y de los crímenes generados por delitos federales. Entonces, realmente el gobierno que menos esfuerzo está haciendo por controlar esto, y ya como decía Carlos, lo dijeron los americanos, es precisamente este sexenio donde siguen con la política de abrazos y no balazos. Surya, pero además de los números de muertos, pues también hubo detenidos, peces gordos, y hubo buenas incautaciones, creo, de la droga. Digo, eso no justifica Sí, el que, cosa que no ha, que no ha habido en pues, en no este caso, ocurrió ¿no? en este sexenio. En esta administración se cambió completamente esa política, que por cierto es ilegal. Es decir, los presidentes en este país tienen la obligación de cumplir con la Constitución y con todas las leyes. O sea, quienes le reclaman, o sea, hay muchas cosas que se le pueden reclamar a Felipe Calderón, pero el haber cumplido la Constitución y la ley en el combate al crimen organizado no es una de ellas, ¿eh? Porque él estaba cumpliendo con una obligación que le impone la misma legislación en México, empezando por la Carta Magna. Cosa que no ha hecho esta administración, ¿no? Entonces, creo que para criticar a Calderón hay que tener también fundamentos y no solo hay una filia política en su contra, ¿no? Filia o cierta animadversión. Entonces, al final de cuentas, el presidente lo pudo haber hecho mal implementado, sin una estrategia específica, pero de que estaba cumpliendo la Constitución y la ley al combatir al crimen organizado, al narcotráfico, eso no hay ninguna duda, cosa que aquí en la actual administración no se ha realizado. Y bueno, al final de cuentas también resulta que tampoco tienen todos los elementos, porque por ejemplo la esposa de Genaro García Luna,
tenía desde 2019, desde el 9 de diciembre de 2019, tenía sus cuentas congeladas, cuentas bancarias en México, Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, y bueno, se le concedió ya un amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que descongelara sus cuentas. Esto, bueno, pues porque seguramente o no tienen los elementos de pruebas suficientes para mantener esa medida cautelar que es el congelamiento de las cuentas de la esposa de García Luna, o porque de plano, o sea, además de que pueden no tener pruebas, de plano tampoco tienen buenos abogados que hagan cumplir con las normas de nuestro país, ¿no? Entonces, en esta administración, al final de cuentas, en ese tema ha fracasado. No ha metido al único que mantiene en prisión y eso porque una periodista fue y le tomó una foto en el restaurante famoso Hunan comiendo pato laqueado, es a Emilio Lozoya. Es al único que tienen en prisión. O sea, ¿dónde está el combate que se había prometido en campaña por parte de López Obrador? El combate a la corrupción, el que se iban a acabar todo este tipo de irregularidades. O sea, en realidad, o sea, en eso no ha habido ningún resultado. Entonces, qué lástima que sea Estados Unidos quienes son los que al final de cuentas terminan por juzgar a un personaje que sin duda alguna, pues yo considero que sí tiene una gran responsabilidad en estos actos de corrupción y como decía Carlos, creo también que pues, es difícil que el presidente en ese momento no se haya enterado, no haya tenido alguna idea y justo por la información que manejan los presidentes es por lo cual no vamos a ver en nuestro país a un expresidente juzgado y tras las rejas, independientemente de si presuntamente cometió o no algún delito. Ni Calderón ni Peña Nieto van a ser juzgados en México justo por eso, porque hay muchísima información que tienen ellos y que no le puede ver, sin duda alguna, puede ser utilizada en contra de la actual administración. En contra de todos. O sea, aquí podría ser una lucha de todos contra todos. Carlos, ¿qué decir de esta carta de Felipe Calderón? Bueno, claro que tiene una verdad que es incuestionable, ¿no? Esta de llamar a que todos nos pongamos, no dejemos de atender lo que es importante, que es justamente que vivimos un momento de violencia, de grandes complicaciones. Exactamente lo que dices, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Hoy mismo las familias sufren todos los días extorsión, robo, violencia, impunidad del crimen. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no hacer un uso faccioso. Bueno, francamente, sí, es una verdad de perogrullo, ¿no? Pues sí suena, el Estado debe hacer lo que tiene que hacer, pues sí, así debe ser. Creo que lo que no nos contesta es si él estaba enterado, ¿no? Porque, pues hace unos días lo decía el jefe Diego con unas palabras fuertes, ¿no? Pero, pues una de dos, o estaba enterado y se hacía pato, o era muy bruto para no enterarse, ¿no? El presidente. Que nomás hay de dos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esto pues, se genera mucho debate en este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo, pues la chairiza va a estar con todo, atacando, pues ahora sí que a Felipe Calderón, como suele ocurrir y suele comportarse, ¿no? Y bueno, todo desde Palacio, ¿no? La chairiza y mucha gente que no necesariamente es chaira, pero que sí Claro. puede decir, bueno, ahí es más que evidente, ¿no? Ya hay ya fue declarado culpable. Creo que ya para señalar al presidente ya no hace falta ser chairo, ya nada más, Claro. pues ver lo que está sucediendo, ¿no? Pues sí, cuando hay un Estado de Derecho, creo que ni un presidente se salvaría, ¿verdad? Pero bueno, cuando hay. Pero como aquí no lo hay, pues bueno, vive la impunidad, vive la corrupción. Eso sí. Así es. Surya, cuéntanos, ¿qué pasa con este plan B hay una primera parte, ¿no? Del plan B que ya la Suprema Corte dijo que no va. Este tema de los servidores públicos en campaña, ¿no?
Sí, así es. La primera parte del Plan B electoral de López Obrador entró en vigor el 28 de diciembre del año pasado y fueron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estos cambios a las normas permiten que funcionarios y gobiernos de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal puedan realizar promoción, campañas de comunicación social y en general, digamos, publicidad gubernamental, aún en periodos electorales. Entonces, en realidad esta reforma, pues lo que acaba es con la veda electoral que ya se tenía y que de hecho se establece en la Constitución, ¿no? De que los servidores públicos no pueden hacerse promoción a ellos mismos y mucho menos utilizando recursos públicos y que no sea también en tiempos electorales. Entonces, como esa parte del Plan B electoral ya está vigente desde finales de diciembre del año pasado, pues todos los senadores de oposición, diputados de oposición, todos los partidos políticos y, a nivel nacional y el partido político Hagamos de Jalisco promovieron acciones de inconstitucionalidad, además de que cerca de 60 municipios también promovieron controversias constitucionales ante la Corte reclamando la inconstitucionalidad de estas normas. Se admitieron ya algunos de estos recursos, específicamente las acciones de inconstitucionalidad de los partidos y de los legisladores, y el ministro instructor Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión de estas leyes para que no fueran aplicadas en donde se van a llevar a cabo comicios en este año, que son Coahuila y el Estado de México. Estas dos entidades no podrán estar aplicando esta ley, lo que significa que los funcionarios de esos estados no van a poder estar haciendo publicidad amparándose con las reformas a estas normas, porque están suspendidas, ¿no? La presidencia se quejó también anoche de que no han sido notificados, dicen que es improcedente. De manera excepcional, o sea, formalmente en las acciones de inconstitucionalidad, la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional establece que en estas demandas no se puede otorgar suspensión porque van en contra de las normas generales. En controversias constitucionales, como las que promovieron los municipios en contra de las mismas leyes, sí se puede otorgar suspensión. Ahora, en acciones de inconstitucionalidad ya hay precedentes de la misma Corte en la cual de manera excepcional se permite la suspensión en estas acciones cuando se pone en riesgo o se va a retroceder en derechos humanos y derechos fundamentales ya ganados por los ciudadanos. Y este es el caso. Alberto Pérez Dayán así fundamenta el incidente de suspensión de estas acciones de inconstitucionalidad, en donde dice que podría, o sea, si no se otorga la suspensión, podría haber una afectación irreparable al sistema democrático de nuestro país. Así lo dice textualmente. Entonces, con esto, bueno, se aplica la excepción contemplada en diversos precedentes jurisprudenciales de la Corte, y bueno, por supuesto que es procedente. La presidencia puede recurrir este fallo de la suspensión a través del recurso de reclamación. Será otro ministro de la Corte el que analice si es procedente la reclamación que haga la presidencia de la República, si el ministro instructor Pérez Dayán no tiene razón. De cualquier forma, aunque en este caso se pudiera revertir la suspensión de cualquier justicia parlamentaria, el artículo 105, en controversias constitucionales también opera la suspensión. Así es de que digamos que la batalla política y mediática, más que jurídica, pues ya inició en contra de la Corte, precisamente por todas las inconstitucionalidades que tiene el plan B electoral del presidente. Héctor, esto es un avance por lo que falta todavía del plan B de analizar por parte de la Suprema Corte. Bueno, primero tiene que acabar de salir del Senado todo lo que falta del plan B.
del plan B de venganza contra el INE de Andrés Manuel. Ya se están admitiendo en la Corte las controversias constitucionales y los amparos, porque hay violaciones constitucionales desde la propia creación del proceso legislativo hasta el propio producto que se emitió. Entonces, creo que tenemos mucho de dónde cortar precisamente para esto. Y yo no creo que le tumben, se dio, está bien fundamentada. Y sobre todo hay que recordar que estamos en procesos electorales ya iniciados y cualquier modificación a las leyes electorales se tenían que haber hecho para que le aplicaran esos procesos antes de que iniciara el proceso electoral. Entonces, Estado de México y Coahuila descarta los que puedan aplicar el plan B y dudo que se revoque para estos dos estados estas disposiciones completamente inconstitucionales. Y por el otro lado está el coraje porque les puedan tumbar el plan B, que hasta se enojaron con la Iglesia Católica porque emitió por ahí algunos de sus miembros distinguidos un comunicado al respecto criticando las reformas estas. Entonces, hay mucho que hacer y sobre todo tenemos que ir a la marcha del próximo domingo y invito a todos los que nos están escuchando que nos acompañen en la marcha, no porque vayamos a apoyar a Calderón y a los mismos ladrones de siempre, como dijo el presidente, etcétera, etcétera. Vamos a apoyar a la democracia y a mandarle un mensaje a la Suprema Corte de que no se debe extralimitar en su votación y que debe considerar inconstitucional este plan B tal y como lo es. Y por cierto, yo invitaría a la ministra Copy Paste a que se abstenga de participar en esta votación. Yo creo que hay elementos suficientes para impedir, que se considere impedida de intervenir en la votación de lo que resuelva de constitucionalidad el plan B. Yo creo que los 8 ministros que se necesitan están en la Corte, van a tener pantalones y van a votar la inconstitucionalidad y le harían un gran bien al país y al mundo en general. Así es, sobre todo a la democracia de México. Y recuerde, pues, esta marcha que ya nos está invitando Héctor, hay que participar, hay que estar presentes, cheque el punto de reunión y el horario en su ciudad donde usted se encuentre. Carlos, con todo esto, bueno, pues se le pone un poco difícil, ¿no? A la 4T. Sí, creo que, bueno, todos vemos que ya ha habido un buen número de reclamos sobre esto. Bueno, no van a ser propiamente marchas porque no van a marchar, van a ser concentraciones. Pero estas concentraciones demuestran el descontento y sirven para que generen conciencia. Eso es muy importante. La gente tenga conciencia de lo que está pasando. No creo que las multitudes sean las que deban presionar a la Corte. Creo que no. Me parece que la Corte debe actuar apegada a la Constitución y no respondiendo a las manifestaciones. Y por lo mismo creo que, porque van a actuar apegados a la Constitución, no debe proceder el plan B, ¿no? Debe quedar detenido. Y por otro lado, nosotros o algunos podemos creer que el presidente va a verse, ¿cómo decirlo así?, un tanto acorralado, pero bueno, seamos sinceros, en realidad a él no le interesa lo que diga la mayoría, ¿no? Él con que mantenga un 18 o 20% es lo que le da, es suficiente, porque con ese porcentaje y la baja participación en las urnas que siempre sucede, le es suficiente para mantener gobernaturas, para mantener diputaciones, para mantener seguramente incluso para que gane su candidato o candidata en 2024. Entonces, pues sí, nosotros pataleamos, nosotros nos inconformamos y lo debemos seguir haciendo, pero insisto, creo que para el presidente es cualquier cosa, ¿no? Él sabe que de todos modos no necesita de esas mayorías, necesita un grupo muy reducido que vote por él
y que le permita mantenerse así como está hasta ahorita. Pues ahí están las opiniones, los comentarios de mis compañeros en este día. Y bueno, pues la mejor opinión es la de usted. Así es de que participe a través de las redes sociales de cabecera, donde usted puede pues dar su opinión con respecto a los temas aquí tratados. Con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Yo lo espero a usted aquí el próximo viernes. Cuídense y tengan un resto de semana. Y prepárese porque el domingo, perdón, hay concentración en defensa del INE. Hasta entonces.